Recibamos a Carlos Espliga. Bueno, Carlos, en tiempos inciertos abrimos la conversación. Es como nuestra escuela llamó a este espacio, y esta propuesta que hizo a toda la ciudad para compartir y celebrar sus 25 años de vida. Y hoy, esta tarde, la abrimos con vos, con Carlos Espliga. Sinceramente parece un sueño. No lo podemos creer, pero está acá, es real, y esta tarde está para nosotros, con nosotros. Muchos de nosotros seguramente, cuando lo vemos y así un poco tímidamente, se nos empiezan a venir un montón de palabras y cosas que te hemos escuchado decir en los videos que hemos leído de vos, y que siempre nos inspiran y nos provocan. Y cada uno tendrá las suyas, las preferidas. Me encanta personalmente y me resuena de un modo especial cuando hablas del lenguaje, el lenguaje de lo educativo, un lenguaje que siempre hace referencia a esta pregunta: ¿cuál es el lenguaje de lo educativo? En un tiempo en que, como llamamos en este espacio, estamos atravesados y somos hablados por tantos lenguajes que nos son ajenos, incluso dentro de la misma educación, tantas palabras hermosas, pero que frecuentemente se vacían, se ahuecan, en particular cuando en nuestras aulas son modos de persistencia de prácticas homogéneas, o de lo normal, que todavía persiste. Interrumpir el lenguaje, interrumpir nuestras prácticas, realmente es un desafío de todos los días. Y así como me encanta esta palabra lenguaje, otra que resuena en mí es miradas, cuerpos y miradas. Creo que nos has enseñado a que ese gesto inicial, el mirar, inicial y constante que tenemos, es fundamental para un educador. Mirar, nuestros modos de mirar, para reconocer, para valorar a la alteridad, valorar al otro, para no manchar, para no dañar, para no matar, como nos has dicho tantas veces. Mirar para reconocer un cuerpo que siente, que piensa, que sueña, que desea, un cuerpo que puede. Cuántas cosas hermosas que nos has ayudado a pensar en el curso. Has interrumpido, has fisurado muchas de nuestras ideas que estaban anquilosadas, y cada vez que recurrimos a vos, lo haces con esa idea tan hermosa que nos has dicho tantas veces o reiteradas veces, que educar es una capacidad artística, un arte frágil, un gesto ético, que permite justamente en este sentido encontrar la propia voz. Esa voz para que en educación hablemos de nosotros, desde nosotros, entre nosotros. Y yo sé que sos muy humilde y te admiramos por eso, pero quiero decirte, y creo que todos coinciden conmigo, es que sos un artista, sos un artesano, sos un poeta, que nos seducís, nos conmovés con tu forma de hablar, de decir, que nos provocás permanentemente. En estos tiempos, en estos últimos tiempos, una de las palabras que más se han hecho sentir en nuestras escuelas fue la palabra inclusión. Y justamente hemos vivido traer a nuestras aulas a quienes estaban excluidos, quienes están marginados, quienes en algún momento fueron desechados durante tanto tiempo. Pero también nos provocas constantemente a pensar
hay presencias, pero ¿en qué medida nuestros modos de mirar esas presencias habilitan una existencia? ¿En qué medida habilitan un destino, una potencia de vida? Cuántas cosas hermosas. Yo sé que me voy a sentar acá y quiero ser corta y voy a decir, uy, quisiera haber recordado tantas cosas que vos hoy haces resonar en mí y en tantos de nosotros. Quiero contarte que este momento, fue el sueño que tuvimos con Karina el año pasado cuando volvíamos de un presencial de pedagogías de las diferencias. Inmediatamente se convirtió en el sueño de toda una escuela y hoy es la realidad de una ciudad, de toda una comunidad educativa local. Y para nosotros es un placer y es un honor. Cuando llegamos con Karina de este presencial, te escribimos un primer mail y vos nos respondiste con estas palabras. Sí, te lo voy a decir. Porque te digo que las llevamos grabadas en el corazón. Por eso. Nos respondiste, vayamos poniendo color y calor a nuestro encuentro. Y las quería pronunciar porque en palabras tan simples tuviste un gesto imperceptible, pequeño, sin duda, pero un gesto hospitalario, subjetivo, subjetivante, un gesto educativo tuviste para con nosotros. En ese presencial también dijiste que la conversación compartida puede transformarnos. Por eso cuando dijimos abrimos la conversación en nuestra escuela, con nuestra ciudad, no pudimos pensar en nadie más que en vos. Porque sos un conversador. Un conversador que anda siempre a tiendas, siempre balbuceando, siempre ensayando, lo que te escuchamos lo sabemos. Y en ese balbuceo, en ese ronroneo, en ese mientras tanto, vas tocando tantas vidas, vas inspirando tantas vidas. Así que bueno, te tendría que decir muchas cosas más lindas, pero te da vergüenza. Así que te lo voy a decir después. Todos los que estamos aquí presentes te decimos gracias, pero gracias lleno de sentido. Y ahora sí queremos disfrutar. Hola. ¿Qué tal? Hola. Hola. El otro, ¿el inalámbrico no te gusta más? Me pidieron que use este porque bueno. se escucha mejor. ¿Sí? Cualquier cosa, si digo alguna frase ambigua. Es el micrófono, si nos apagamos. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, buenas noches. Estoy así. ¿Cuántas, iba a decir la palabra trampas? Yo iba a hablar desmotivado, serio, como hablo habitualmente, pero me emocionaron y eso no vale. Eso no vale porque afecta, los adjetivos son distintos. Muchísimas gracias, de verdad. A veces ocurre que tengo que avisar que no me voy a morir. Todavía no sé, parece como que no ya se va a morir, que le están dando regalos. No sé. En vez de una conferencia parece que uno asiste a su propio entierro. Qué raro todo. Eso lo vi en una película que se llamaba Old and Jazz, de Bob Fosse. ¿Se acuerdan? Cuando él hace el espectáculo de su propia muerte.
Bueno, perdonen que empiece así, pero me dio como una sensación de que tal vez estaban hablando de otra persona, de alguien que de verdad ha hecho obra, que ha dejado tantas cosas escritas y que todavía no es un momento de tanta gratitud porque todavía pueden pasar muchas cosas, yo creo, ¿no? Y la otra cosa que me llamó la atención, que voy a hacer la broma con el intendente, ¿no? Me llama la atención porque una vez yo cerca de aquí recibí también una especie de visitante ilustre, no sé qué, y cuando lo miré de cerca decía mientras dure la visita. Si esto es así en este caso, es decir, que cuando vuelva dentro de una semana, por casualidad, ya no seré ese que, como son, que poco dura. Bueno, muchísimas gracias por venir y quiero ir como directo a algunas cuestiones que me están afectando en esta época. La palabra época es básicamente la palabra en cuestión, la palabra que yo necesito desarrollar, desempolvar, tratar de encontrarle sus matices, sus sentidos y sus sinsentidos. Dicen que a una determinada edad, qué sé yo, cuando ya ha pasado el tiempo, y esto sí que es verdad, uno empieza a encontrar en uno mismo una suerte de resonancia con cosas que antes escuchábamos en los mayores, ¿no? Pasa eso que de pronto uno se siente escuchar o escucha a uno mismo frases que antes decían lo que para nosotros eran los mayores, ¿no? Como por ejemplo, hay que ver estos chicos, qué cosa, mira lo que hacen, no saben lo que hacen, y todas estas tonterías que alguna vez habrán escuchado, que uno la escuchó para la propia vida y que luego las empieza a pronunciar sin querer, porque de alguna manera muestra, toda época muestra una especie de límite o de transición, y uno no comprende exactamente para dónde va el mundo, para dónde va la vida, y empieza a hablar en términos de época. Ustedes saben que hay una relación muy puntual entre época y escuela, si lo podemos llamar así, es decir, cuánto la escuela o las escuelas tienen que repetir la época, cuánto una escuela tiene que ser como la época, cuánto una escuela tiene que adaptarse a la época, o cuánto la escuela está desajustada de su época, y toda esa cantidad de frases que decimos. Mi sensación es que, y lo digo desde ahora, las instituciones educativas no son transparentes a sus épocas, no necesariamente replican como si fueran copias vulgares o dóciles aquello que una época dice sobre sí misma. Porque lo que hay que empezar a entender es cuánto esa época es comprensible y puede ser puesta en el lenguaje para la mayoría de la gente. Es decir, cómo comprender una época en la que justamente uno al mismo tiempo está viviendo, ¿no? Es una especie de contrasentido, un desafío enorme que lo plantearía de este modo: la dificultad de hablar de una época en que vivimos con el lenguaje que tenemos, por supuesto, y con un lenguaje que al mismo tiempo nos es dado, es decir, cada época tiene un recorte de lenguaje particular, ¿verdad? Así como al mismo tiempo como pensamos, la dificultad de pensar una época con el pensamiento que esa misma época propone como el pensamiento corriente, el pensamiento homogéneo. ¿Cuál sería para mí la dificultad, ¿no? Que tenemos que pensar el tiempo en que vivimos, pero al mismo tiempo necesitamos un tipo de lenguaje y un tipo de pensamiento que tal vez no sea propio de la época. Este para mí sería el dilema fundamental. Y asociado a esto, por supuesto, la idea de que olvidemos por un momento que escuela y época son cómplices absolutos
o que forman un par indisoluble o irreductible en el cual siempre la escuela tiene que seguir a su época de una manera esclavizada o absolutamente, he utilizado la palabra transparente antes porque es la palabra que me parece más adecuada. De hecho, con esto yo lo que quiero dar es por terminado el absurdo debate a propósito de si la escuela del siglo XIX, los maestros del XX y del mundo están en el XXI. Hoy comentaba con un amigo por ahí que efectivamente ojalá cada escuela tuviera por lo menos 3 siglos a disposición y no solamente el aquí y el ahora. Por lo tanto, para mí eso es una franca, perdonen que lo diga con una palabra un poco hostil, pero es una expresión que se está utilizando hoy para justificar que los maestros están envejecidos y que son inoperantes, y por lo tanto podemos nombrar voluntarios, emprendedores en su lugar, ¿verdad? Entonces, claro, como son del siglo XX y no son capaces de acompañar lo que viene, efectivamente es una operación simbólica que consiste en precarizar, no solo materialmente, como ya lo saben, sino también de una forma cultural, una función, una tarea, un ejercicio, un arte, como quieran llamarlo. Planteado el problema, y el problema para mí es serio, porque a todo momento lo que escuchamos es la necesidad de renovar, hacer de nuevo, hacer novedades, capacitarnos en la novedad, innovar como la gran palabra de moda, como el escenario según el cual la época exige de nosotros una especie de reformarnos a nosotros mismos, no ser lo que somos, innovarnos a nosotros mismos, cambiar. Y creo que esto hay que ponerlo en un marco más general para poder establecer una idea de qué comunidad educativa queremos para una época como es. O sea, la época sí que es lo que es, pero qué escuela queremos que no es lo que es. No sé si está claro lo que estoy planteando, pero en fin, vamos a intentar darle una serie de vueltas hasta llegar a lo que quiero llegar allá por las 11:30 de la noche. Si ya empecé así con una primera frase, que es que poder articular una idea muy suave, muy literaria, si ustedes quieren, de qué podría significar hoy ser un buen maestro. Vamos a tratar de contraponer a todas estas imágenes innovadoras de lo que debe ser un maestro, otras ideas, a ver qué pasa, y que cada uno después resuelva si es transparente a esta época o si, en fin, tiene otras posibilidades de experimentar otros tiempos. La primera cuestión que quiero mostrar, por favor, lámina 1. Siempre hago la misma broma, nunca tengo láminas, y me miran desesperados como diciendo, no me dieron nada. Como pueden ver, todos hemos pasado por el PowerPoint alguna vez, ¿verdad? Y se habrán dado cuenta cómo cada vez nuestro lenguaje se vuelve más PowerPointesco. Hasta tal punto que no soy yo el que dicta el PowerPoint, sino el PowerPoint el que me dicta. Yo lo he sacado ya de mi mente, digamos, y a veces traigo Power Rangers, pero no PowerPoint. Bueno, lo que yo considero que son 3 o 4 posibilidades para poder empezar a hablar de nosotros mismos y de lo que cada individuo debería pensar con respecto a la época. Primero, muchos autores, y ustedes lo saben bien, muchos autores, prácticamente la filosofía entera, pero también la teoría política, la teoría cultural, la sociología, la antropología, intentan explicar la época. Yo creo que hay algunas coincidencias notables para entender cómo describir una época y ver, en todo caso, qué relación tenemos con ella. ¿Qué relación tenemos con ella?
Y entonces hay como tres palabras que todo el tiempo se repiten en esa bibliografía, en esa literatura, y esas tres palabras son la aceleración del tiempo, la aceleración, otros llaman a esto prisa, urgencia, pero la aceleración continua, la aceleración sin motivo, la prisa que no conduce a nada en particular. Del otro lado, la palabra innovación, más entendida aquí como la novedad por sí misma, la propia novedad, el estar detrás de la novedad, y junto con aceleración e innovación aparece la palabra comunicación, en el lugar de los viejos formatos, que claro que no son viejos, pero el tiempo actual es tan acelerado que mata lo anterior, ese es su propósito, que es el de la comunicación en el sentido que ocupa el lugar de la escritura, la lectura, el habla, la oralidad, reemplazada entonces por el efecto o la efectividad del mensaje instantáneo, el mensaje inmediato, la eficacia en este sentido. Uno podría decir, bueno, vamos a entrarle a cada palabra, yo creo que no hace tanto falta como mezclarlas un poco y entender lo que podría ser un individuo acelerado, innovador y al mismo tiempo comunicativo todo el tiempo, ¿no? Es decir, que en esa aceleración y en esa innovación debe comunicar permanentemente al estilo japonés. Aquí estoy yo y detrás la Gioconda, aquí estoy yo y ahí está la Torre Eiffel, eso que se ve a lo lejos, ¿saben? Es el parlamento de no sé qué. Eso se los cuento porque tuve una discusión muy profunda con unos. Ya van a entender que estoy muy coreano últimamente. Y tuve una discusión muy fuerte en Corea del Sur, para que no crean que estoy armado. Corea del Sur. Con unos japoneses en el Museo del Louvre, porque se pasaban de fila, no esperaban su turno, iban corriendo hacia donde se suponía estaba la Gioconda, y cuando llegaban a la Gioconda dejaban la Gioconda atrás y se sacaban la foto así, y la Gioconda atrás, ¿verdad? Entonces era yo y la Gioconda. El problema era que mucha gente que llegaba con otro ánimo pensaba que la Gioconda estaba de frente, porque claro, una cámara así no supone que te está sacando a vos, sino que está sacando para el frente. De hecho, yo creo haber interrumpido innumerables fotografías de selfies, pero no es verdad, yo paso por delante y la fotografía está atrás, de tal manera que mi discusión con ellos era cómo estaban acentuando la expresión yo, es decir, ese reinado del yo, donde lo que importaba era rápidamente mostrar lo nuevo y comunicarlo. Este era el sujeto en cuestión, este era el sujeto producido, en parte por esa época, que otros autores le han dado el nombre de un nombre muy sofisticado, que sería el de ser un hámster. Bueno, no sé si alguien tiene hámster, lo lamento. Son criaturas adorables, pero no sé si los vieron dando esa vuelta permanente y que cuando caen de alguna manera te miran como diciendo no me fui a ninguna parte, o sea, estoy en el mismo lugar después de tanto esfuerzo, después de tanta correría, y resulta que no me he desplazado a ninguna parte. ¿Cuál es la metáfora? Efectivamente una aceleración para nada, una aceleración sin movimiento, una aceleración sin conocimiento, una aceleración que no crea experiencia. Bien, la otra forma de entender todo esto es la que Jonathan Crary, un excelente teórico, señala con la expresión 24/7, que ese es el título de su libro además, que no es otra cosa que la ilusión, la impresión de que estamos 24 horas por día, 7 días a la semana, con la posibilidad de consumir, comprar, trabajar, comunicados, etcétera, etcétera. ¿Qué hace este panorama? Porque este es un panorama al cual algunos autores han llamado la época del individualismo acelerado, que no hace más que llevarte más rápido hacia la muerte,
pero al mismo tiempo te crea la sensación de que dominas el mundo, que estás en el mundo. No quiero decir mucho esta frase porque la escuché hace poco. En fin, bueno, eso de que ahora estamos en el mundo, ¿verdad? La idea sería para mí entonces retrotraernos un poquito. Lo que voy a plantear, y me voy a apoyar mucho en un filósofo surcoreano que aprendí su nombre recientemente porque siempre lo pronunciaba como me parecía, eran 3 sílabas que yo no sabía bien cómo pronunciar, ¿verdad? Y decía su, fun, y la gente lo anotaba y después decía, profesor, no encontré nada de este autor, ¿verdad? Y entonces yo les decía, no, se llama Sad, hasta que aprendí que era Chung, y entonces era Byung-Chul Han, y es verdad, es Byung-Chul Han, un filósofo mediático, un filósofo, sería la versión coreana de Darío, gran amigo mío, no se preocupe, todo lo que hago broma, él lo sabe. Byung-Chul Han, en un libro llamado La expulsión de lo distinto, hace un rápido pasaje por esta cuestión de época, como él la llama. Habla del hámster, habla de la aceleración, un tiempo de prisa que no lleva hacia ninguna parte, y sobre todo coloca un gran cambio en nuestra vida individual, en nuestra vida de comunidad, digamos, que es que lo que antes era un trabajo que no nos realizaba, lo que se llamó la desrealización del trabajo, ¿no? Típica expresión marxista, la gente trabaja 15 horas por día, pero en algo que no le sirve para nada, que no lo forma, que es un trabajo mecánico, fabril, repetitivo, como si no trabajara tanto tiempo, pero la vida estuviera en otra parte. Y él dice que en vez de esa desrealización, ahora un poco lo que plantea la época es que hay que autorrealizarse. De hecho, sería así, algo así como tengo que esforzarme, volver a esa idea del esfuerzo en una serie de competencias que en algún momento me darán ese trabajo que por otro lado no existe, digamos. Y Byung-Chul Han, y ven que es verdad, ¿no? Se llama así, si lo dije 2 veces, Byung-Chul Han, lo diría de esta manera, dice, me realizo y me optimizo, porque esa es la palabra de moda, optimizarse, como la computadora, ¿verdad? Optimizar la computadora, dice, me realizo y me optimizo hasta morir, primero del cansancio y luego de muerte, ¿no? O sea, ya tenemos 2 muertes. Pero además lo que se agrega en este derrotero de la vida individual, ¿no? De trabajar, cansarse y no saber si hay algo de eso que me forme de verdad, dice, además nos piden que pongamos caras de felices. Obviamente está haciendo alusión a toda esta ideología de la felicidad actual, que es justamente no la felicidad en tanto celebración de la vida, no la felicidad en tanto proyecto común, no la alegría de una fiesta, no la alegría borracha, digamos, sino que sería una especie de felicidad impuesta, una impostura de felicidad. Tengo que estar como feliz, como esos gerentes que a veces te atienden con una cara de felicidad, o esos atendientes de negocios que tienen que poner esa cara de feliz. Hay películas que también lo retratan muy bien, como por ejemplo en El octavo día, cuando aquel famoso personaje con síndrome de Down quiere comprarse zapatos y lo atiende este personaje absolutamente bizarro, que dice las cosas más horrorosas pero con cara de felicidad. Es usted un asqueroso, usted es insoportable, y pone esa cara de soy feliz, me autorrealizo, soy el sujeto de época. Muy bien, a esto otros lo han llamado, como bien saben, neurocapitalismo, ya no capitalismo solo, sino que se le agrega también una cierta idea de quien conduce este proceso, es el cerebro.
ya habrán escuchado, estamos llenos en los medios de comunicación de gente que dice que hay que alimentar el cerebro para ser felices, que la gente pobre no va a la universidad, en fin, todas estas frases que escuchamos a diario crean una suerte de tensión que es: ¿qué pasa si no logro autorrealizarme? ¿Qué pasa si yo mismo no soy capaz? Y evidentemente la crítica al individuo es la autocrítica, ¿no? Es que yo no soy capaz, que yo no puedo, que tengo que esforzarme más todavía. Esto puesto en ciertos individuos es patético y en otros casos es muy ofensivo. Es muy ofensiva la idea. Además, porque sabemos que en nuestras escuelas a estos chicos jóvenes a los cuales buena parte de nuestro discurso se orienta en el sentido de cuidarlos, protegerlos, darles otra vida, sabemos que la escuela se ha convertido en el único o en el último lugar donde ese destino puede cambiar. Y no lo hace ni por el cerebro, ni por la cara de felicidad, ni lo hace por la autorrealización, sino que lo hace por solidaridad, por compromiso, por trabajo, por fraternidad, por ética, por política, pero no por talento individual o por la falta de talento individual. ¿Qué quiero decir? Esta época también traza un surco, una línea divisoria entre gente que ha nacido con mala suerte y gente que ha nacido con buena suerte. Y esta idea de la mala suerte y la buena suerte uno quisiera desterrarla por completo, porque de alguna manera decir que alguien ha nacido con mala suerte convierte en modelo a la gente que ha nacido con buena suerte. No voy a dar ejemplos, no quiero ser agresivo. Hoy la gente que nace con buena suerte, que es una mínima porción de la población, no voy a o en todo caso, háganme una pregunta y ahí digo todo. ¿Qué les parece? Les contrato a alguien, si quieren, contrato a alguien que me tire de la lengua. No tengo problemas en decir que tengo la impresión que esa idea de la mala suerte, que es otra vez una especie de actualización de la idea de pobreza, miseria, normalidad, como quieran llamarla, ¿no? En el fondo de la historia siempre ha habido una suerte de descripción de la mala suerte, digamos, desde los mitos griegos en adelante siempre se ha señalado un conjunto de sujetos a los cuales se les atribuye el carácter de la mala suerte, algunos absolutamente irrecuperables. Ahora, justamente, si la idea de escuela pública o lo público de la escuela consistiría en, a ver si lo puedo decir con toda precisión, empezar todos de cero. Bueno, tampoco es tan importante la frase, pero digo, tengo la impresión como si pudiéramos jugar a la ficción, porque sé que es un juego y sé que es una ficción, de que a partir de ahora entramos a la escuela, al lugar público, al lugar de todos, y lo primero que tenemos que hacer es borrar esa suerte de separación entre los de buena suerte y mala suerte, como si nuestra primera tarea consistiera en, bueno, a partir de ahora, hacer sentir a la gente que todos, cualquiera, pueden participar de esto, tomar la palabra en esto, participar, hacerse presente, ser existente. Y esto es una ficción, claro, porque no podemos negar la historia anterior. No lo podemos negar. Sin embargo, hay que hacer el juego de creer que a partir de ahora de lo que se trata es que no me importa si venís del country cerrado o del barrio tal, a partir de ahora esto que vamos a hacer aquí empieza de nuevo. Es como una segunda oportunidad. Y en ese sentido yo creo que la gran pregunta que va a cruzar este encuentro sería: ¿qué querrá decir hacer lo suficiente para conseguir
la ficción de esta igualdad inicial, una igualdad de escenario, una igualdad, primera imagen, ¿no? Esa igualdad no homogénea, esa igualdad que crea la posibilidad y la creencia, crea una creencia de que en efecto aquí no importa tanto quién he sido, de dónde vengo, qué identidad me atribuyen, qué cuerpo he tenido, sino que a partir de ahora parece que todo empieza de nuevo. Segunda oportunidad. La escuela como de verdad una segunda oportunidad para que haya otros destinos posibles. Salvo un minutito, no en el sentido literal, sino que cuando dije la palabra hacer o la expresión hacer lo suficiente, recordé el efecto que me provocó la lectura de un libro inesperado para mí. No hubiera yo leído ese libro, no hubiera entendido que allí había algo que valía la pena leer y compartir con ustedes. Fue escrito por un sociólogo, pero también novelista francés llamado Yvan Jablonec. El otro día en Salta, cuando lo mencioné, no dije Iván, dije Víctor, y salió alguien y dijo, no, mi primo no escribió ese libro. Entonces me aprendí bien, además de Byung-Chul Han, me aprendí también que se llama Yvan Jablonec. El libro se llama Laetitia, que es el nombre latino de Leticia, Laetitia, o El fin de los hombres. Este es el libro, está publicado por Anagrama, en colaboración con Libros del Sorsal de Argentina. Y es una novela muy curiosa, porque no es novela, pero tampoco es ensayo sociológico, es ambas cosas a la vez, donde lo que va a contar es una historia muy dramática de un asesinato de una joven de 17 años en manos de un joven también un poquito mayor que ella, en una noche de un día que se conocen y que termina mal. Y lo que se va a plantear ahí es que estas dos historias habían empezado mal desde el comienzo. Había como un nacimiento, un abandono, padres adoptivos violentos, otros abandonos, cárceles, droga, todo eso que conocemos en nuestra realidad de una manera muy cercana, allí expresado en un lugar inesperado, en la Francia moderna, la Francia contemporánea. Y la pregunta que va a surgir es: si estos dos individuos han nacido con mala suerte, si seguimos con esta lógica, ¿qué querrá decir hacer lo suficiente para que esta joven viva? Para que esta joven no se encuentre con este joven de alguna manera, para evitar este encuentro que va a terminar mal y que ya sabemos que va de alguna manera a terminar mal. Tenemos esa pesadumbre encima, ese peso del mundo que dice, con toda esta historia detrás, es imposible que terminara de otra manera y es como un final preanunciado. Y sin embargo, la pregunta que todo el tiempo Yvan Jablonec se hace es: ¿qué podríamos haber hecho para que ella viviera más, para que él no estuviera todo el tiempo en la cárcel, para que no se drogara tanto, para que no fuera tan jodido? ¿Qué podríamos haber hecho? Y tenemos la costumbre de decir, no que podríamos haber hecho, sino que debería ser el Estado para que esto no ocurriera. Tenemos esa tendencia. El Estado y sus instituciones, ¿cómo el Estado y sus instituciones pueden modificar esta historia de dos personas que nacen con mala suerte? Ya demuestra que el Estado ha hecho todo lo que un Estado moderno es capaz de hacer. Es decir, pone padres adoptivos, paga una cantidad de dinero, da becas para que estudie, en la cárcel, el sistema carcelario obliga a estudiar o a trabajar, hace todo el Estado.
Y sin embargo, no fue por ahí que pudieron evitar, entre tantos especialistas en medio, tanta gente que sabe tanto de esa vida, no pudieron evitar ese encuentro mortal. Y se pregunta Jablonka otra vez, ¿qué significa hacer lo suficiente? Y esta es una pregunta que desde entonces a mí me machaca éticamente, y recojo historias y recuerdo historias de aquella chiquilina que me pidió hablar y que en su momento yo no pude escucharla porque estaba apurado, de aquello que vi, dejé pasar porque ya el tiempo lo iba a curar, y tantas otras historias donde en efecto uno siente que no ha hecho lo suficiente y que sin embargo hacer lo suficiente es imposible, porque de verdad cuando uno dice voy a hacer lo suficiente se transforma en un mártir de la época. Es imposible hacer lo suficiente, pero el ejercicio de la educación consistiría, aprovechando este recurso literario, en que un maestro es aquel que hace lo suficiente o que intenta hacer lo suficiente para que ese individuo que supuestamente ha nacido con mala suerte tenga buena suerte o tenga otra suerte. Es como si de lo que se tratara es de no aceptar la existencia de destinos naturales. Es como si un maestro o una maestra lo primero que dicen es: yo no creo en los destinos naturalmente trazados, en esos destinos de antemano. ¿Saben? Esas profecías. Un maestro debe borrar sus profecías. Debe decir: aquí todo empieza de nuevo. No de cero, es de nuevo, es otra vez, y otra vez, y otra vez. Y hacer lo suficiente es todo el tiempo tratar de multiplicar las posibilidades para que alguien con un destino nefasto, hambriento, miserable, tenga otros destinos posibles. ¿Y quién lo puede hacer? Claro, entre ellas la escuela. Entonces es una pregunta muy curiosa, porque es una pregunta individual. ¿Usted ha hecho lo suficiente? Pero también es una pregunta comunitaria, es una pregunta para hacerse en conversación. Es esa pregunta para, en el tiempo en que una comunidad educativa se reúne, se pregunte a sí misma si ha hecho o está haciendo lo suficiente, al menos para que esos destinos tan marcados no queden rotos para siempre. Esto lo decía una escritora alemana, rumana, de la doble etnia, premio Nobel de literatura, Herta Müller. Decía: toda época arroja tres tipos de individuos: los intactos, los dañados y los rotos. Uno, con los intactos, ¿qué quieren que les diga? Buena suerte, qué sé yo, adiós, ¿no? Espero que no nos gobiernen. No dije nada. ¿Me entienden? Los intactos son como aquellos que pasan en una época y no pasó nada con ellos, el destino ya está tan claramente expuesto, en el sentido de que ya tienen trazado de antemano un recorrido escolar, un recorrido comercial, un recorrido laboral, un sepelio ya comprado de antemano. Y entonces yo trabajo con los dañados y los rotos. Es eso. Cuando mi mamá, que todavía no entiende bien lo que yo hago, mi mamá me pregunta: ¿quién trabajás? ¿Qué haces? Y digo: bueno, con dañados y rotos. Dañados por la época, rotos por la época, tratando de, no de que se conviertan en intactos, ¿no? Sino que pongamos en juego ese daño, entendamos de qué se trata el daño para que no se repita de alguna manera cada 10 años. Que la gente rota quiere decir destruida, tenga alguna otra potencia en la vida. Claro que uno no puede decir: hay tres escuelas en el sistema, ¿no? Una para intactos, otra para dañados y otra para rotos. Pero nos toca eso de
momentos en la época, una época, como dijimos, acelerada, innovativa y comunicacional, donde se caen y se dañan los que no pueden apurarse, los que no pueden acelerar, sobre todo cuando lo que se exige es una escuela de competencias, y competencia ya es una palabra un poco absurda para una escuela pública, democrática, ¿no? Yo sé que estamos hablando de una escuela que las competencias son habilidades, que las habilidades son conocimientos, ya sé todo eso, pero la propia palabra competencia pone en escena un tipo de criterio empresarial a la idea de escuela. Yo hace poco recibí de parte de una persona que estimo mucho, que siempre se encarga de darme las definiciones que sabe que yo odio y que no encuentro. Entonces, las que yo no encuentro me las da ella. Y me acercó el otro día la siguiente definición de la escuela de esta época. Dice en la lámina, es una lámina, dice: una escuela de competencias son las habilidades, ya lo debes conocer, ¿verdad? Porque esto circula como material formativo. Son las habilidades que debe adquirir un niño durante la escolarización obligatoria. El término competencias básicas no es una mera definición de un concepto, sino que implica una completa reformulación, ahí está lo nuevo, de los modos de enseñanza. No son modos, son métodos. Del saber, que era, bueno, el gran tema de la educación del siglo, parte del siglo XIX y XX, saber, al saber saber, o al saber hacer. ¿Por qué? ¿Quién dijo, no? O sea, que lo que hay que hacer ahora es dejar de saber para saber hacer. Del aprender al aprender a aprender. Yo creo que esto lo escribió un tartamudo. Pero sigue la cosa y termina el objetivo en que una vez cumplida la etapa de escolarización obligatoria, ya está, ya pasó todo, ¿no? Una vez terminado, o sea, se trata de saber hacer y aprender a aprender. Y ya está. Los jóvenes, empezó con un niño, ya son jóvenes, en un párrafo. Los jóvenes han alcanzado una serie de competencias que les permitan incorporarse a la vida adulta entre nosotros. Porque creo que somos más o menos de una edad, qué sé yo. ¿Qué es la vida adulta? O sea, si ustedes me miran así con esa cara como diciendo, si es esta la vida adulta, mejor me quedo donde estoy. Que yo sepa, adulto no es una edad, es una profunda desdicha. Es decir, al que le toca ser adulto, lamentablemente sabe que ya no es ni niño ni joven, y que lo que sigue después ya saben lo que es, ¿no? Ya saben, por más que pongan tercera edad, cuarta edad, quinta edad, el hombre adulto, la mujer adulta está a unos pasos de su fosa, de su fosa. Por lo tanto, vamos a usar la educación para convertir a un niño en un joven que tiene que ser adulto, y la frase termina de una manera, a mi modo de ver, pelotante. Dice que les permitan incorporarse a la vida adulta, competencias que les permitan incorporarse a la vida adulta, innovación, aceleración y comunicación. Esta es la época, por lo tanto, estas serían las competencias. Y al mercado laboral de manera satisfactoria. No voy a hacer bromas, porque vos ya estás esperando que yo diga algo al respecto. No, lo del mercado laboral, primero, no existe. No hay tal cosa que alguien me explique que es el mercado laboral. Es decir, hay mercados que laboralmente elaboran un prototipo de adulto satisfecho
parece marcar, pero no hay trabajo. Y podemos entrar en una discusión que nos llevaría hasta el domingo a la tarde, que es retrotraer esta discusión de si la educación, y prefiero decirlo así, si la formación tiene que ver con el trabajo o no tiene absolutamente nada que ver con el trabajo. Miren, esto es, a mi modo de ver, una polémica, y acá debe haber gente que lo sabe, de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, que hoy vuelve a la palestra de una manera muy particular. Educar tiene que ver con el tiempo libre o con el tiempo de trabajo. Respondan, porque esta es la línea divisoria de lo que haremos a partir de ahora. Sí. Si educar tiene que ver con un tiempo de trabajo, bueno, basta, no vengo más. No vengo más, pero los chicos tampoco vienen más. Están cansados, exhaustos, hartos. A los 7 años dicen frases horrorosas, como por ejemplo, no puedo más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy ha sido un día terrible. Con esa mochila atrás, peor que... Cuando hicimos en una escuela delirante, la semana sin mochila, yo pensé que no quedaba nadie vivo. Pero propusimos hacer imagínenselo por un instante. Queridos, a partir del lunes no se trae la mochila, no se trae nada, lo que aguanten los bolsillos. Una semana, empezando el lunes, obviamente, el lunes hubo un pico de agresividad en la escuela, un pico de tensión terrible, porque claro, estamos como desarmados, no tenemos no tenemos cómo sacar de la mochila la flecha, el arco, y empezamos a hacer cosas y a estar de otra manera. Y un chiquito me dice, profe, me di cuenta de algo. Estos son como grupos que llamamos de filosofía con niños, pero que son tiempos que hacemos completamente inútiles, no sirven para nada. Y justamente ahí tienen su gracia más profunda y más fecunda, hacer cosas que no sirven para nada. El acto más revolucionario que yo conozco en esta época sería hacer cosas que no tengan ningún provecho. Mira, qué fantástico. Una escuela inútil, una escuela completamente inútil, una escuela que no sirve para nada. Es impresionante porque las cosas más bellas de la vida tienen como respuesta para nada. Las cosas más bellas del vida. ¿Ustedes por qué leen? Porque sí, no, para nada. Luego las instituciones te hacen encontrar utilidad a todo. Y ahí estamos subrayando textos hasta tal punto que no queda texto, quedan líneas. ¿Quién se acuerda de ustedes qué era el curchatorio? Nadie. ¿Quién se acuerda de ustedes qué era el común mínimo multiplicador de no sé qué? Nadie. Pero sí que se acuerdan de la mano en el hombro, de aquella profe, de aquel profe, porque uno recuerda el gesto formativo, no el gesto técnico. Es tan claro eso. Es tan claro que si hacemos aquí el ejercicio de recordar de verdad lo que nos formó, lo que vamos a encontrar son gestos inútiles. Gestos inútiles, quiero decir gestos no capitalistas, para ponerlo claro. Gestos no burgueses, gestos no de consumo, no de provecho. Gestos inútiles. Ahí hay una virtud muy hermosa, que es encontrar la inutilidad de todas las cosas. Y uno se pasa horas leyendo para nada. Uno ama para nada. Para nada. Uno escribe para nada. Porque si no se te nota mucho, y te lo digo a vos, se te nota mucho cuando escribes para algo. Para algún provecho, para alguna utilidad, para alguna mercancía. Se nota mucho. Esta es la peor definición que yo he encontrado de educación y sin embargo es la que está en vigencia. Es la que tiene aliados aquí, o la que tiene no aliados aquí mismo también,
pero es algo que divide las aguas y sobre la cual uno tiene que decir, bueno, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estás frente a esta idea de que educar es agarrar a un niño, darle competencias, sacarlo joven, que se vuelva adulto y que trabaje en un mercado inexistente? El otro día escuché a una especialista hablando de la culpa de los maestros que están formando a los chicos en un mercado laboral inexistente, pero él lo decía justamente del modo contrario a mí. Él lo decía como que tenemos que hacer todavía más optimización, es decir, formar tecnólogos directamente, hipertecnólogos de entrada, porque ahí va a estar el mercado de trabajo. Y los que no sirvan para eso, pues serán becarios en McDonald's. No va a haber otras alternativas. ¿Quién está pensando ahora en la formación de los nuevos filósofos, de los nuevos poetas, de los nuevos artistas, si la escuela va a ser para esto? Entonces va a depender otra vez del talento individual, de la buena suerte o la mala suerte. Una humanidad vista sin filósofos, sin poetas, sin artistas, sin gente que no quiera hacer nada. Y retrotraigo la discusión, porque, si no me equivoco, fue en 1883, si no me equivoco, y el que sepa, cállese la boca. No corrigen todo el tiempo. Que el yerno de Marx escribió aquel famoso texto que leyó en el Parlamento, que se llamaba El derecho a la pereza. Un texto que les recomiendo, es bellísimo. El derecho a la pereza. A la pereza. Es decir, en todo esto, ¿dónde está el hacer cosas porque sí? ¿Dónde está jugar por jugar, aprender por aprender, leer por leer? ¿Dónde está todo esto? Lo más importante de la vida, ¿dónde? No está. Está en el tiempo libre, está en el contraturno. En casa no está, en el barrio no está. Démonos cuenta que solo en la escuela puede haber esto. Y entonces, Lafforgue, que ahora no me acuerdo si era Paul o Jules Lafforgue. Jules creo que era un poeta que no tiene nada que ver, Paul debe ser. Paul Lafforgue escribió este derecho a la pereza porque notaba que la gente cada vez quería trabajar más y se preguntaba si trabajar más quería decir tener más formación por el simple hecho de poder trabajar más horas. Y su respuesta era absoluta: no, el trabajo no tiene nada que ver con la formación. La formación ocurre de otra manera, ocurre en un tiempo que no es de trabajo, por definición. Vayan a buscar ustedes el término original de la palabra escuela, skolé o sholé, según la pronunciación, término griego que designa dos sentidos. Uno, escuela, tiempo libre. Dos, escuela, tiempo de detención. Y encontrarán ahí el motivo fundador griego, pero también indígena. Porque miren, entre los griegos y los indígenas hay algo común. Y es que pensaban y piensan actualmente que hay que retirarse, hay que tener un gesto de apartarse de la época en la que se vive para poder formarse. Que formarse quiere decir no entrar en la aceleración, que formarse quiere decir salir del tiempo de trabajo y un tiempo dedicado solo a hacer cosas inútiles, sobre todo en la infancia, donde esa experiencia de relación no utilitaria con el mundo proveerá a la humanidad de algo mejor, algo distinto. Tiempo libre, tiempo de trabajo. Vayan a ver las escuelas de arte del Uruguay. Podemos salir de aquí y vamos para allá. No sé si tienen más cerca Carmelo, pero hay 22 escuelas en el Uruguay que son las llamadas escuelas del arte, que son viejas escuelas de música transformadas en escuelas de arte, contraturno,
obligatorias, no, públicas, sí, donde los chicos van a aprender arte. Y cuando les preguntas qué tal la escuela, te preguntan cuál de las dos primero. ¿La que de verdad aprendemos o la que tenemos que ir obligados de alguna manera? Porque tienen la sensación de que aprenden sin darse cuenta, de que no tienen trabajo. No se trata del trabajo, no se trata del esfuerzo, se trata de otra cosa. Se trata de la colaboración, de la comunidad, de estar juntos. Y esta es la conclusión, una de las conclusiones a las que quería llegar. Cuando nosotros hablamos de personas con mala suerte y buena suerte, es porque estamos demasiado imbuidos. ¿Hace cuánto que no escuchan esta palabra? Imbuidos. ¿Qué quiere decir la palabra? ¿Sabes qué quiere decir imbuidos? Impregnados. ¿Sabes qué quiere decir impregnados? Bañados. ¿Sabes qué quiere decir bañados? Sí. Estamos demasiado bañados de una idea de que la escuela forma seres, de que todo tiene que ver con el ser. Y por lo tanto hay seres normales y otros no tanto, hay seres que aprenden correctamente y seres que no aprenden correctamente, y todo se reduce al ser, los informes, los diagnósticos, todo pasa por el ser. Hagan la experiencia, como me decía este chiquito de 7 años, cuando yo le pregunto, ¿y vos quién sos? Y me hace así, como diciendo, ¿qué importancia tiene? ¿Qué sé yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué pregunta es esa? Es una pregunta occidental, la identidad, ¿verdad? Hasta que yo no defino mi identidad, no se sabe, no. Me decía, acá lo que cambia es la forma en que estamos, no la forma en que somos. Somos lo que somos. Pero resulta que en la escuela de la tarde, en la escuela de arte, estamos de otra manera. Y marca estar como fundador del ser. Parece un juego de palabras y no lo es. Depende de cómo estemos, seremos. Y en un momento dice, es que lo que también cambia es la forma de hacer. ¿Y a qué conclusión llegamos? Basta de ser tan cargado de lo positivo, lo negativo, lo normal, lo anormal, lo correcto, lo incorrecto. Hacer lo suficiente tendrá que ver con estar de muchas maneras y hacer cosas de muchas maneras. A eso lo podemos llamar incluso pedagogía. Forma de estar y forma de ser. En cambio, la pedagogía, que nace por la excepcionalidad del aprendizaje, ahora está completamente obsesionada por quién es el individuo. Y depende de quién sea el individuo, así será la pedagogía. ¿Verdad? Que a un niño pobre le vas a dar una pedagogía empobrecida, a un niño especial una pedagogía especial, a un niño, en fin. No tiene que ver con el ser, tiene que ver con que la escuela provee modos de estar y de hacer completamente diferentes a la familia, completamente diferentes al barrio, al Estado, a la comunidad general, y eso va generando formas de ser. Casi estoy diciendo lo contrario de Hamlet. No es ser o no ser, es estar o no estar, es hacer o no hacer, y luego vendrá el ser, aunque no tenga ninguna idea de cómo justificarlo psicológicamente. No estoy diciendo que no hay ser, digo que el ser cambia completamente según la forma de estar y de hacer. Piénsenlo en las vidas personales, en las experiencias personales, cuando uno puede cambiar la forma de estar en un lugar. No alcanza el loft para ser mejores, pero quizá un ambiente no tan separado, no tan dividido, contribuye a hacer cosas de otra manera. Creo en ese sentido, y aunque ustedes no lo crean, vuelvo a la pregunta inicial. Frente a esa época, uno puede declararse idéntico a su época. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí me ves acelerado,
innovando y comunicativo. ¿Qué creo yo que pasa con eso? Casi les tendría que decir que me parece que un maestro, un educador, educadora, en todos los géneros de la palabra, para no tener ningún problema con ello, no puede ser un sujeto transparente, idéntico a su época. Lo lamento. Hay algo en nuestra tarea que nos pide que salgamos de la época. Hay algo en nuestra tarea, y voy a intentar explicarlo o justificarlo, que nos pide que no seamos iguales a la época. Uno podría decir, ya los padres están como transparentes a la época, ¿verdad? ¿No? Ya como que nos hemos convertido un poco en idénticos a los niños que nacen. ¿Qué quiero decir? Que estamos con la innovación, que usamos Facebook, que los jóvenes se van de Facebook porque estamos nosotros. Entonces, pero más o menos nos vestimos igual, estamos como muy parecidos, somos como muy de la época. Yo creo que un maestro o una maestra de la época, idéntica, comete un error, que es que la escuela son todos los tiempos y que está fundamentada en el hecho de que hay allí por lo menos 2 generaciones o más para que algo llamado educación se produzca. Es decir, una distancia, una diferencia, no solo de edad, sino también de generación, que hace posible que haya algo para contar, algo para transmitir, algo para decir. Este mismo niño de 7 años, que no se llama Jonathan ni Nahuel, tiene otro nombre, me planteó algo que todavía hoy no lo tengo muy claro, porque yo le dije, me da la impresión de que no tengo nada para enseñarte, que ya como que lo sabes todo. Me daba esa impresión. Claro, él lo que sabe es, aprende a aprender y sabe hacer, pero no sabe ni aprende de alguna manera. ¿Qué quiero decir con esto? Que te da la sensación de que todo lo que quieras contarle, de algún modo, no es que lo sepa, sino que sabe cómo buscarlo. ¿Se entiende la diferencia? Es decir, sabe cómo buscar lo que le quiero contar antes que se lo cuente. Y yo insistí, hay algo que te pueda enseñar que no sepas por vos mismo. Y su respuesta luego de un tiempo de especulación así, fue: enséñame algo que no esté en YouTube. Y me dejó perplejo. Yo dije, uy, yo creo que está todo en YouTube, ¿no? Así me han dicho, no está todo en YouTube. ¿Qué sé yo? El otro día quería hacer una salsa y estaba en YouTube, ¿no? Quería aprender a bailar salsa y estaba en YouTube también. ¿Qué es lo que no está en YouTube si ese es el problema? Lo que no está es los vínculos históricos con las cosas que enseñamos. Están las cosas que enseñamos, pero no sus vínculos. Lo voy a decir de otra manera. Yo no enseño el libro, yo no enseño a leer, yo lo que hago es mostrar mi vínculo con la lectura y con los libros, esperando que otros tengan sus propios vínculos con la lectura y con los libros. Si es que consideran ustedes que leer y libros aún vale la pena, aunque no sirva para nada. Vale la pena, pero no sirve para nada. Por lo tanto, mi didáctica no consiste en mostrarte algo que lo podés ver por vos mismo, sino transmitir una experiencia que de otro modo no conoceríamos, que no la podemos. Un individuo no puede ser la experiencia de la humanidad. Para eso nos enseñamos los unos a los otros. Cuando le digo, lo que te puedo mostrar es qué me pasa con las cosas, lo que de alguna manera pensé es que
para un maestro sería necesario apasionarse con algo. Y que no será esta la cuestión, que la canción que quiera tocar el niño se aprende en YouTube, está ahí. Pero, ¿cómo veo yo qué le pasa a aquel que ejecuta esa canción? ¿Cómo llegó a ella? ¿Qué le pasó? ¿Qué efecto le provocó? Si no es a través de una conversación pedagógica que por la extensión de los videos de YouTube no podría existir. Son 4 minutos. Todo el mundo te dice que en YouTube la duración máxima son 4 minutos porque si no nos aburrimos, ¿verdad? Por eso las comidas duran 4 minutos, aprender a bailar dura 4 minutos, los matrimonios duran... Y empecé a preguntar, y les pregunto de qué están apasionados, porque lo que estamos llamados ahora a hacer de alguna manera es mostrar nuestra pasión por algo, como si un maestro fuera, una maestra, un sujeto apasionado, antes llamado por Hannah Arendt un sujeto amante del mundo y amante de los demás. Hoy podríamos llamarlo el sujeto apasionado que muestra su pasión a lo que sea, no a alguien, sino a algo. Mostrar una pasión con algo. ¿Usted de qué clase es? Pasión por inglés, pasión por castellano, pasión por literatura. Así se llaman las materias, en mi modo de ver las cosas. Entrevista de trabajo, ¿usted de qué está apasionado? No, yo de nada, me da todo igual. Si yo no veo un sujeto, y pasión no quiere decir positividad, no quiere decir cariño, quiere decir mostrar los vínculos fundamentales. ¿Qué vínculo tengo yo con la cosa que quiero enseñar? Después de todo, es eso lo que estamos buscando, es eso lo que esperamos. Que alguien me muestre su vínculo con la cosa, no la cosa. No la cosa. La cosa ya se obtiene por otro lado. Me dijo mi sobrino, a la cual le dije que era un pizarro, me dijo, espera que lo voy a buscar en Wikipedia. Creo yo que podríamos llamar a un maestro no un sujeto idéntico y transparente con su época, sino algo que yo he tratado de estudiar a partir de un filósofo italiano llamado Giorgio Agamben, un sujeto capaz de contemporaneidad, que es distinto. ¿Qué dice Giorgio Agamben sobre esto? Que un sujeto contemporáneo es aquel que tiene un ojo en su tiempo, un ojo que ve la luminosidad, lo nuevo, lo que se le presenta, lo que está presente, pero otro ojo que mira las sombras de su tiempo. Algo así como un sujeto capaz de mirar su época y entender los claroscuros de la época. Y podríamos decir que un buen maestro es aquel capaz de mostrar esos claroscuros. No solo lo que brilla, no solo lo que es nuevo, sino también su lado sombrío, su lado oscuro, su lado velado. ¿Para qué sirve tanta tecnología sin negarla? ¿Por qué la tecnología mata el interés por la lectura? Porque la mata. En la última estadística se dice claramente que ya no se lee ni por falta de tiempo, ni por falta de dinero, sino por falta de interés. ¿Por qué? Porque aquí no va a comunicarse y apurarse. Y el libro exige detención, no comunica, o demora mucho en comunicar una historia de un libro. No es eficaz en ese sentido. Es algo así como un objeto que se presenta anacrónico a los ojos del sujeto idéntico a su época. ¿Qué se exige de un educador? Que al menos sea contemporáneo, que vea el claroscuro de esta época. Algunos lo llamarán crítico, en fin, me da igual. Yo uso esta palabra porque creo que queda claro que un maestro debe desacomodar
o ser una figura de controversia con respecto a lo que se considera natural para un momento determinado. Es como si el maestro mostrara que no hay nada natural, que todo fue fabricado de algún modo y que tiene ese carácter claro o oscuro. Una de las palabras más bellas y más verdaderas de nuestro lenguaje. Las cosas son siempre claro-oscuras. Y digo algo más sobre esto, que es que ese educador, a mi modo de ver, no solo debe ser contemporáneo, un ojo, un pie aquí, pero un ojo, un pie en otro tiempo, para mirar este tiempo con cierta seriedad y con cierto recelo, sino algo que otro filósofo alemán, de apellido impronunciable y peor que el coreano todavía, Sloterdijk, habla sobre la capacidad de ser, o la capacidad no de ser, sino que él le llama la capacidad de epogé, usando la palabra epogé griega, que quería decir distanciamiento con el mundo para pensar el mundo. Hay profesores de filosofía ahí, entonces no voy a seguir con esto para que no me agarren en lo que no sé, pero esa palabra epogé, que se lee como época o como epoqué en la traducción, supone también una suerte de distanciamiento o suspensión del mundo para poder pensar, como si para mirarte tuviera que distanciar, como si la proximidad no me garantizara esa identidad tan repetida. Un sujeto al fin libre de su tiempo, en vez de idéntico a él, sería justamente aquel capaz de epoqué, aunque parezca despreocupado, aunque parezca que pierde el tiempo. Esos son los educadores que cuando toman la palabra algo tienen para decir. Es ese sujeto libre que ustedes pueden encontrar, por ejemplo, en el paseo. Voy a cometer un error, pero es el paseo ruso que ustedes habrán leído en la secundaria, no sé. Yo lo leí en la secundaria y me pareció espantoso, no lo leí ni 3 páginas. Y ahora, mucho tiempo después, lo vuelvo a leer y me parece fascinante. El hombre que entra en la ensoñación, se distancia del mundo y vuelve al mundo de una manera completamente distinta, como con otro lenguaje y otro pensamiento. Bueno, ya está desarrollado el punto 1 de los 9 que necesitan pensar. ¿Qué tal están? ¿Ya se han ido la mayoría o están aquí? Pues yo veo un poco. ¿Están acá? Vale. Dos derivaciones y una conclusión, ¿verdad? Aunque no sé cómo estoy de tiempo, yo estoy bien. Un ratito, 10-15 minutos, así vamos a tener algunas preguntas. Sí, es que no me sé las respuestas. Te vamos a abrazar. Es que lo que digo es lo que sé más o menos. Ahora, lo que no sé, no lo puedo decir. Necesito distanciarme, hacer epoge. Vuelvo dentro de un mes, digamos. Déjenme hacer 2 subrayados en 10 minutos. A ver si consigo, después de haber desplegado, creo que de una manera un poco caótica, como es el propio pensamiento, ¿no? Confiar en un pensamiento desordenado es lo más honesto que uno puede hacer, ¿no? En vez de ordenarlo para subestimar al público, ¿no? Confiar en un pensamiento en su estado desordenado. Quiero subrayar 2 pequeñas cosas. La primera tiene que ver con esa pregunta por la educación derivada de la relación con su época, y en la cual necesariamente tengo la impresión de que estamos muy solos para esta tarea. Yo en algún lugar, en algún texto, hablé un poco de esta idea de la soledad del educador, en el sentido de que el mundo va para otro lado, de que el mundo no está imaginando
cambiar la suerte de la gente, que el mundo no está pensando en esa igualdad del escenario inicial, que el mundo no va por el otro, digamos, en estos momentos, pero pide que nosotros sí lo hagamos de alguna manera, ¿no? En esa curiosa derivación a las escuelas de un problema formativo que excede a las escuelas, desde ya. La paradoja la podría plantear de esta manera, que es la escuela debería resolver, así está planteado el asunto, los grandes males de la humanidad, pero la humanidad considera esos males virtudes. Y entonces la paradoja es muy seria, es muy difícil, porque mientras te piden esta batalla por la igualdad, acabamos de leer la competencia que tienen que desarrollar los individuos para ir al mercado de trabajo. Mientras hablamos de pacificación o hablamos de democratización de las instituciones educativas, evidentemente estamos en sistemas poco representativos y poco democráticos. No estoy hablando del país en particular, hablo en general, en la región, etc. Es decir, hay una imagen muy poderosa del mundo donde se le pide algo a la escuela que el mundo no querrá hacer, no le es conveniente al mundo, pero también se nos da toda esa tarea para, de alguna manera, mostrar nuestra dificultad en llevarla adelante, porque de verdad la soledad yo creo que es mucha. A ver, ¿quién, si no las escuelas, estarían cuidando a la infancia de dos grandes males de la época para mí, que es la imposibilidad de estar al aire libre, la imposibilidad de estar en la calle, en la mayoría de las ciudades, la mayoría de las grandes ciudades? No estoy hablando de aquí en particular, pero digamos que los dramas que tiene la infancia no tienen lugar. Y ese lugar se pone en dos espacios, que es o estás en la calle a la deriva de lo que la calle entraña como riesgo, como peligro, o en un centro comercial, en un shopping. Estos son los dos lugares que quedan para la infancia si no estuviera la escuela. Uno que ha criticado tanto la escuela por ese carácter homogenizador de muros altos, de asfixiar, de no dejar que los chicos salgan al mundo, encuentra que hoy pasa algo completamente diferente, y es que menos mal que hay escuelas, porque si no a algunos les tocaría la intemperie de la calle y a otros les tocaría solo ir al shopping, y no habría más que esto. La escuela debería ser ni la intemperie ni el shopping, para que tengan una imagen de lo que creo que debería ser. Es un lugar de cuidado, es algo que podríamos llamar el nuevo refugio para la infancia, y por eso de lo que se trata no es de convertirlos en adultos, justamente, es de poder dar un tercer lugar de infancia, que no es ni la abundancia ni la carencia. Esto es lo que me parece a mí fundamental, que el mundo no quede dividido tal como está, de hecho, en sujetos abundantes que quieren más abundancia todavía y sujetos carentes cuyo propósito sería de ser abundantes alguna vez, porque está mal ser carente. En la escuela quebraríamos esta lógica, no dividiríamos a la gente por esto, ¿se entiende? Y trataríamos de que haya un tercer lugar para esa infancia, que repito, no es el intemperie de la calle, ni es el hiperconsumo de los centros comerciales. Entonces, el segundo subrayado es más evidente todavía, y es que desde que uno ha hecho este recorrido en educación, la frase más contundente, más celebrada, era aquella de educar tiene que ver con salir al mundo y aprender a vivir. Siempre hemos repetido esta idea porque nos parecía la idea más pequeña, la que no se puede partir por la mitad, porque sabíamos muy bien que una escuela que solo te hace salir al mundo no tiene nada que ver con tu vida, pero también sabíamos que una escuela que solo tenga que ver con tu vida te impide salir al mundo. Y de alguna manera concentrábamos en esta noción toda nuestra ilusión
de que mundo y vida tuvieran que ver con la educación, que uno en cualquier gesto educativo hubiera como una salida afuera de uno mismo, que educarse es quitarse de uno mismo y de alguna manera aprender las cosas importantes de la vida y aprender a ganarse la vida. Y a mí me parecen dos frases totalmente diferentes y me gustaría que cada uno pensase un poco si se vuelve aliado de un gesto de educar que solo permite ir al mercado y ganarse el pan, o si además creemos todavía que educar tiene que ver con esa travesía por el mundo, que no es un programa de millas, sino que es salir al mundo de verdad a través de la literatura, del conocimiento, del arte, de la filosofía, salir al mundo del viaje y aprender a vivir, y no simplemente aprender a ganarse la vida. Y entonces sí que concluyo con tres palabritas que creo que nos pueden ayudar a redefinir esa imagen del buen maestro en una época en que el buen maestro está presentado como un nuevo emprendedor, y tenemos pruebas suficientes de que la Unicaba está cambiando de raíz y de matriz qué significa ser un maestro. Hemos visto algunos diagramas, porque no nos muestran el proyecto, donde un buen maestro saque el flexible a los cambios, que se adapta a las novedades, que conoce las nuevas tecnologías. Para mí eso es un gerente, digamos, ¿no? Que además se feliz y te atiende, aunque se muera por dentro. Y entonces yo les quiero proponer otra salida a todo este embrollo de hacer lo suficiente, no ser idénticos ni transparentes a la época, y de alguna manera recuperar. Claro, estoy en un momento provisorio de lo que estoy pensando, entonces solo les puedo hablar de palabras que empiezan con la letra A. El año que viene hablaré de virtudes que empiecen con B, y espero ir progresando en el camino. Porque he pensado que las tres cosas que más o menos deberíamos manejar son la anterioridad, y ahora les contaré mínimamente de qué se trata: la alteridad y la amorosidad. Amorosidad, no pongan morosidad, es otra cosa. Anterioridad, alteridad y amorosidad, como tres virtudes de un maestro, de una maestra. Anterioridad como... Fíjense ustedes que tanto anterioridad como alteridad parecen a autoridad, ¿no? Y yo las estoy desgranando en este sentido de creer que una autoridad solo puede plantearse por la anterioridad y por la alteridad que encarna un maestro, y lo explico mínimamente. La anterioridad, que a simple vista es lo que pasó antes, lo que existe antes que el otro venga al mundo, lo que por edad yo hice antes que vos, o lo que yo vi antes que vos, o lo que yo leí antes que vos, no sería suficiente como materia de enseñanza. No alcanza con que yo te diga, yo ya lo hice, yo ya lo pasé, yo ya lo viví, porque eso es una relación de tipo moral. Moral, padre. El padre que dice, a mí ya me pasó, por lo tanto lo que tenés que saber es que te va a pasar a vos también. No es por la cosa. La anterioridad, a mi modo de ver, significa: ¿qué hago con todo lo que he vivido en términos de poder reelaborarlo para contárselo a los demás? Que es algo bien distinto. Se trata del relato de lo anterior y no de lo anterior. Es decir, si yo he leído algunos libros, no vengo acá a decir en que leer a Iván Jablón. Lo que estoy diciendo es: miren lo que me pasó con este libro que relata esta historia y que me hace pensar en tal y cual cuestión. Es decir, ¿qué hago yo? Relaboro una experiencia anterior con el fin de transmitirlo, de contarlo. Esta es tarea educativa: reelaborar el material que he vivido para poder contarlo. Esto es un arte, no es una técnica. Por eso siempre he hablado de que se trata del arte de enseñar, no de la técnica de enseñar.
¿Y qué es la alteridad? Creo que lo que nos están pidiendo a gritos es que no seamos complacientes, que no seamos idénticos al joven o al niño. Quiero querer, desear que lo que necesitamos en la vida es también alguien que te muestre otra cosa, no solo lo mismo, y que te diga no, y que te diga tal vez de otro modo, como ese personaje maravilloso de la novela de Richard Ford, la novela Canadá, cuando el personaje principal se vuelve profesor y cuenta lo harto que estaba con el niño que siempre le decía: ¿para qué tenemos que leer esto? ¿Para qué nos sirve? Y esto que tiene que ver conmigo, hasta que se hartó y le dijo alteridad, no autoridad, alteridad. Y le dijo: ¿y quién te dijo que educar tiene que ver con tu mundo? Si justamente educarte tiene que ver con el mundo que no tenés, el mundo que no conoces, el mundo anterior, el mundo que no has experimentado. La educación no hace coincidir el mundo con el sujeto, le muestra la diferencia. Por eso uno se transforma en alteridad. ¿Alteridad de qué? De lo corriente, de lo habitual, de lo normal. Es mucho trabajo, puede ser, pero es lo que se exige hoy, que alguien pueda decir otra cosa. Eso sí, que lo reelabore en términos de transmisión. No es simplemente decir esto no es así. Pero por último, y me voy a quedar con un poquito con la amorosidad para dar un mensaje evangélico final, aprovechando un poco las luces y la banda que ahora va a tocar, que ya está preparada. Quiero mencionar a un libro que a mí me ha claro, que no es el libro, ¿no? Es la historia que está en el libro, pero tampoco es la historia que está en el libro. Lo que me ha pasado con esa historia está en el libro. Y cómo ha entrado en mi vida esa historia que está en el libro hasta tal punto de no ser un libro, aunque lo fue. Este libro fue publicado en 1962, nadie lo leyó y cayó en el olvido. Pero resulta que 50 años después, para celebrar que nadie lo había leído, se vuelve a editar y ahí todo el mundo empieza a leerlo por un fenómeno inexplicable. El libro se llama Stoner, de John Williams, un escritor que solo escribió ese libro y ninguno otro más, o otro más, creo que 2 en total. Y Stoner de John Williams es el libro o la historia o la experiencia o lo que me ha pasado, que termina por encontrar en ese gesto de amorosidad la idea de un buen profesor. Pues un relato, lo voy a hacer breve, evitando que haya muchas preguntas después. Lo voy a hacer breve. Se trata de bueno, todo empieza cuando es joven, por supuesto, y termina cuando muere. Pero en el medio lo que pasa es que es como un joven de campo, de la periferia de una ciudad norteamericana, pre-crisis de los años 30, digamos, pre-Gran Depresión. Se crea una universidad pública cerca de donde él vive por primera vez y es invitado a estudiar a esa universidad. Viene de un ambiente rural muy empobrecido y su destino ya está marcado: será un agricultor, estudiará en la universidad algo parecido y volverá a su tierra, porque ahí tiene que terminar sus días, y la historia en apariencia es solo esta. Sin embargo, sale al mundo. Sale al mundo. Y cuando sale al mundo, tiene que tomar decisiones inesperadas, como por ejemplo, tomar materias optativas a las que hace regularmente para ser un buen ingeniero agrónomo, tal como está ya marcado. ¿Y qué se le ocurre hacer? Una materia simple, fácil, literatura medieval inglesa, es algo que todos nosotros manejamos convenientemente, y el tipo describe en unas páginas brillantes el no entendimiento absoluto, la incomprensión. O sea, ¿qué es ese mundo que no tiene nada que ver con el mío? No entiendo nada de lo que hablan, no sé qué está escrito acá, no le encuentro ningún sentido, no sé para qué vengo. Un mundo distinto al mío. En ese caso, lo que él hace es estudiar.
Esa es su respuesta a la incomprensión. Como no comprendo, ¿qué hago? Estudio. Ya está. ¿Qué hace un estudiante? Estudia. No sé si se acuerdan. Bueno, no estoy hablando de los estudiantes, sino a nosotros. Cuando está por terminar la carrera, su profesor lo llama y le dice: Stoner, le quiero decir que usted va a ser un profesor, maestro, profesor en la universidad. Y Stoner se queda como helado porque eso no forma parte de la vida que está planteada para él. Él tiene que volver y tiene que simplemente cuidar la tierra de sus padres y ya está. Y sin embargo se queda perplejo y pregunta: ¿cómo puede usted estar tan seguro? A Sloan, su profesor. Y Sloan le dice: porque usted está enamorado. Porque usted está enamorado. Así que Stoner se queda y dice: para ser profesor hay que estar enamorado de algún modo. No enamorado de que él estará enamorado de lo que está leyendo, está enamorado del estudio, está enamorado de eso, de leer, de aprender, de estudiar. Se enamora de eso y automáticamente lo ven como un profesor. ¿Por qué? No porque sabe mucho, es que está enamorado. Cuando se jubila, porque un libro es así, y al cabo de unas páginas ya está viejo, y se jubila, ¿qué le va a hacer? Luego de varias peripecias en la universidad, en la fiesta de despedida, de algún modo le preguntan si ha sido un buen profesor. Y él dice allí una frase con la que yo también termino aquí, me jubilo, que cuando él dice aquello de: yo creo que fui un buen profesor, o sea, tampoco se trata de la sociedad de los poetas muertos, ¿saben? En esa figura exagerada del profesor que hace los shows, no es eso. Es un profesor, un buen profesor. Al que recuerdan algunos, otros no recuerdan, les ha pasado indiferentes. Y dice: yo creo que he sido un buen profesor por tres cosas. Una, porque creo que los libros dicen verdades que de otra manera no podré resolver por mí mismo, no podré aprender por mí mismo. ¿Sí? Hay un mundo que me tiene que enseñar algo que yo no sé. Y él lo identifica con los libros. Bueno, como muchos de nosotros lo haríamos, ¿no? Si los libros nos dicen verdades que de otra manera es imposible saber. No hay virtud para eso. No dijo eso, lo digo yo. Lo segundo que él dice es que se creía un buen profesor porque lo reconocían y lo saludaban como si se tratara de un artista por la calle. Adiós, profesor, adiós. Y él se daba cuenta que no se trataba de un oficio técnico, sino que era una dignidad, dice, artística. Y usa esa expresión tan bien traducido, ¿no? Dignidad artística. Enseñar tiene que ver con una cierta dignidad artística. Junten estas dos palabras, ¿no? Dignidad artística. Y termina diciendo que tanto la verdad que traen los libros como la dignidad artística que otros nos ofrecen, nada tiene que ver con nuestra propia estupidez, dice él. Es decir, de algún modo, bueno, somos estúpidos, no somos superhéroes, digamos, la verdad, somos gente corriente, gente común. Tampoco nos pidan que seamos héroes y que salvemos la humanidad, pero qué sé yo, con un poco de dignidad artística y creyendo que los libros nos dicen verdades, quizás nuestra estupidez quede algo disimulada, aunque no totalmente, algo disimulada. Cuanto más artista, menos se ve la estupidez, y cuanto más libros leamos, la estupidez queda mejor disfrazada. Somos estúpidos en parte, sí, ¿no? Tenemos nuestras ignorancias, no sabemos, no podemos todo, pero la pregunta que se haría un artista cada vez que sale al escenario es: ¿habré hecho lo suficiente? Igual que un educador. Muchas gracias.